Dios les bendiga, iglesia. Damos gracias al Señor que nos permite en esta noche poder conectarnos una vez más a través de las plataformas digitales, especialmente por medio de Facebook Live. Es una bendición que Dios nos permite que podamos, en medio de toda esta situación que estamos viviendo, pues poder conectarnos a través de esta vía. Hoy pues estamos en son de celebración porque estamos terminando el estudio de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Vamos a estar estudiando eso. Es un versículo relativamente corto y queremos pues terminar en esta noche esa porción de la Biblia. Así que estamos en tono de celebración, de graduación, por decirlo de esa manera, y queremos que esta noche pues podamos aprender de la palabra del Señor y que sobre todas las cosas la podamos atesorar y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Así que es el tiempo del Señor para nosotros hoy, el que podamos pues congregarnos a través de esta vía y podamos comunicar la palabra del Señor. No sin antes pues darles la bienvenida cordial. Somos la Alianza Cristiana y Misionera de Camuy. Estamos ubicados en la carretera 486, kilómetro 0.7, en el barrio Zanja de Camuy. Dios nos ha permitido la bendición de estar allí ya por un total de 20 años y por la gracia del Señor pues tenemos el privilegio de poder pastorear allí durante todo este tiempo y también pues junto al equipo pastoral, liderazgo de la iglesia y la iglesia en general, pues estamos allí para servirles. Estamos también a través de las plataformas digitales, a través de las redes. Estamos en Facebook, que es donde nos está viendo en estos momentos. Estamos también en Instagram, estamos en Twitter, tenemos nuestro canal de YouTube, todo con Alianza de Camuy. Y también tenemos nuestro site de internet, nuestra página de internet, alianzadecamuy.org. Allí también pues tenemos la información relevante a la iglesia, tenemos el horario de los cultos, tenemos escritos también ahí, y también por supuesto tenemos el registro que hemos estado llevando a cabo durante todo este tiempo de la pandemia. Sobre eso pues tengo que darle también una serie de noticias que pues son relevantes en ese tema, ya que ayer estuvimos reunidos la Junta de Gobierno y tomamos unas medidas bastante sustanciales, pienso yo, y pienso también que va a ser de alegría para toda la iglesia. Así que pues vamos a estar, la voy a compartir con ustedes, pero primero quiero pues dar los anuncios. Recordarles también que si tienen una petición de oración la pueden escribir aquí en los comentarios, en el chat de la transmisión. Al final del culto vamos a estar orando por ellas. Así que si usted tiene alguna necesidad de parte de Dios en este tiempo, pues escríbala ahí en los comentarios. Nosotros creemos en un Dios de poder y que Él está atento a las necesidades de sus hijos. Así que le animo a que pueda pues escribir esa petición de oración. Mañana los hermanos que están cogiendo a Ali la carta de Pablo van a estar teniendo su encuentro desde las 7:30 de la noche, así que están convocados todavía por este medio de Zoom. Los jóvenes van a estar también a través de Zoom el viernes también reuniéndose y el domingo vamos a continuar nuestra serie del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya llegando a todavía no podemos decir la curva de los 400 metros finales. Sí, pues el domingo predicamos el episodio 40
Me parece que van a ser 48 episodios en total, así que estamos a par de meses básicamente de darle culminación a esta serie que ha sido de gran bendición, así que el domingo vamos a estar continuando con esta serie. Bien, quiero darle algunos anuncios importantes, no que los que di no lo fueran, sino que estos más bien son relevantes a lo que es lo que ha sido los protocolos, las guías que hemos ejecutado como parte de lo que ha sido nuestro plan de reapertura del templo. Ya este próximo domingo, de hecho, cumplimos el aniversario número 1 de comenzar los cultos presenciales una vez el templo estuvo cerrado un par de meses. Comenzamos el 5 de julio, fue el primer culto y del 2020, primer culto presencial, y y por la gracia del Señor pues hemos estado durante todo este tiempo siguiendo una serie de guías de protocolos muy estrictos y hemos tenido el cuidado del Señor durante todo este tiempo y siempre pues que tengo la oportunidad de hacerlo lo hago. Doy gloria a Dios por eso. Nos ha protegido durante este tiempo, no hemos tenido ningún tipo de contagio ni nada por el estilo. Y pues ciertamente el Comité de Reapertura ha hecho un trabajo extraordinario también para que esto así acontezca. Así que quiero pues darle algunos anuncios que son importantes en este sentido. Así que escuche bien. Llame a la vecina, cierre las puertas, todo que puedan escuchar bien esto. Me parece que son les va a alegrar lo que tengo que decirles en esta noche. En primer lugar, comenzando todo lo que voy a decir en relación a lo que son las guías y los protocolos en términos de la continuidad de lo que es la pandemia que sabemos que no ha terminado. Todo lo que voy a decir va a comenzar en agosto, así que en julio vamos a estar pues, ¿verdad?, preparándonos mental y psicológicamente, como digo yo, y en agosto vamos a comenzar esta nueva guía, ¿verdad?, que ayer fueron aprobadas en la Junta de Gobierno por unanimidad. En primer lugar, pues es la continuación o la reapertura o bien de los cultos los miércoles en la noche de manera presencial. Así que comenzando ya durante el mes de agosto vamos a comenzar los servicios presenciales día miércoles en la iglesia. Y nuestros servicios se transfieren de la vía digital exclusiva. Ahora vamos a estar congregándonos en el templo los miércoles en la noche. Eso quiere decir eso no quiere decir que no vamos a continuar transmitiendo a través de las vías digitales. Vamos a hacer ambas cosas y vamos a ver pues cómo nos va en la marcha. Si las personas que se conectan los miércoles son las mismas personas que asisten a la iglesia como tal, pues eso es algo que tendremos que analizar en su momento. Para esos cultos de los miércoles no vamos a tener registro. Así que toda la persona que quiera asistir al culto del miércoles llega allí. Nosotros antes de la pandemia pues teníamos aproximadamente una asistencia de 11, 12 personas. Cuando se llenaba pues iban 15. Así que no entendemos que sea necesario que en este momento, cuando comencemos, tengamos que hacer registro para estos cultos los miércoles. Sabemos que muchas personas están locas por regresar al templo más de continuo o más seguido. Y ahora pues van y entonces tratan de registrarse los domingos y está lleno y no lo pueden hacer así. Ahora van a tener la oportunidad de cada miércoles de poder asistir a la iglesia de manera presencial, ya que pues vamos a estar allí, vamos a estar celebrando los cultos desde el templo. De nuevo, no va a haber registro para esos cultos. Otra noticia que tengo que darle en ese sentido es que también en el mes de agosto vamos a dar el espacio para que los ministerios de la iglesia comiencen a reunirse y a ensayar
de manera presencial en el templo o en las facilidades de la iglesia. Así que todos los ministerios que tenemos, que se reúnen, los que son grupos, los que son muchos, los que son menos, pero todos los ministerios de la iglesia van a tener la oportunidad ahora de reunirse en el templo, y pues eso incluye también los jóvenes, así que los jóvenes también estarían de manera presencial los viernes. Básicamente entonces estaríamos, lo que estamos es retomando como estábamos previo a la pandemia. Estamos retomando, pues ya tendríamos todos los servicios de manera presencial en el templo, y pues cuando digo los ministerios, pues son todos los ministerios. Ya para esa fecha en agosto vamos a comenzar entonces a reunirnos en el templo para reuniones, ensayos y todo lo que acostumbraban a realizar antes de que comenzara el lockdown, y en consecuencia pues todo lo que ha transcurrido luego de eso. Así que eso también pues son buenas noticias. También vamos a hacer algunos ajustes a los protocolos que ya hemos establecido los domingos, tanto el protocolo de entrada como el protocolo durante el culto y el protocolo al finalizar el culto. Esos cambios pues los estaremos anunciando en la iglesia, pero pues son unos cambios que los hemos pensado aún pues viendo pues que la pandemia no ha terminado, pero sí también viendo la necesidad que hay de la iglesia de poder pues tener ciertas aperturas al protocolo estricto que hemos establecido desde que comenzamos en julio 5 del 2020. Así que pues eso los estaremos anunciando en la iglesia durante los servicios. Así que de nuevo todo esto es comenzando en agosto, y quizás pues la noticia principal de todas estas es en la misma línea, es que también comenzando en agosto vamos a estar aumentando la cabida en el templo de un 50% a un 75%. Eso quiere decir pues básicamente aproximadamente cerca de 30 personas adicionales en el templo a las que estamos teniendo actualmente, ¿verdad? Traducido a personas. Así que eso pues nos va a llevar a que tengamos, ¿verdad?, la iglesia bastante llena, y con la oportunidad de los hermanos de poder entonces de una manera mayor o tener una mayor probabilidad de que puedan asistir y que puedan registrarse a esos cultos. El registro va a permanecer, todavía tiene que ser a través de registro, porque necesitamos saber siempre quiénes son las personas que van a estar asistiendo al templo. Pero ya estamos hablando de un 75%, es casi como 30 personas adicionales a las que estamos teniendo actualmente. Y pues todas estas medidas fueron aprobadas de manera unánime por la Junta de Gobierno anoche en nuestra reunión, y hay pues grande expectativa de que esto pues ya comencemos. Todo esto que les he mencionado pues independiente a lo que a la nueva orden ejecutiva que puedan salir en esta semana, y hay muchos rumores en respecto a esto. Pero en términos de lo que la iglesia, estas cosas que les he mencionado, los miércoles, los viernes, los ministerios, las reuniones de manera presencial, los ajustes que vamos a hacer en los protocolos en la iglesia, y el aumento en la cabida de un 50 a un 75, pues todo esto lo vamos a estar comenzando en el mes de agosto. Me parece de nuevo que son noticias que debe alegrar al pueblo, que debe alegrar a la iglesia. Y pues sabemos que hay iglesias pues que ya han comenzado de esta manera, hay otras pues que no. Nosotros pues hemos entendido pues que es el momento, es el tiempo de hacerlo. Así que rieguen la voz. Ahora mismo pues hay como unas 17 dispositivos, ¿verdad?, conectados. Rieguen la voz. En agosto pues comenzamos básicamente no full, ¿verdad?, como estábamos antes de comenzar la pandemia,
pero sí pues bastante cercano a eso. Y ha sido pues paso a paso, poco a poco, pero al final pues estamos llegando y con el cuidado de hacer las cosas que hemos estado haciendo durante todo este tiempo y el cuidado que el Señor nos ha dado durante este año y pico. Así que pues estamos con grandes expectativas. Queremos ya reunirnos en el templo, queremos tener más gente, y queremos ya los ministerios participando activamente. Así que pues esto es lo que estamos entonces anunciándoles en esta noche, y esperamos pues que lo puedan recibir con agrado, y que ya pues en agosto pues estamos pues entrando en todo esto. Bien, pues vamos entonces a entrar en el de estudio. Recuerde que estamos en modo de graduación en esta noche. Hoy cerramos la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Vamos a cubrir todo ese capítulo 5. Recuerden que nos pueden escribir las peticiones de oración. Nosotros creemos en un Dios de poder y también creemos en el poder de la oración. Dice el capítulo 5 de Santiago que la oración del justo puede lograr mucho. Así que le animamos a que escriba su oración ahí en el chat del culto, y pues al final vamos a estar orando por esas peticiones. Hoy viene siendo el 9º estudio que hemos dado de Profundiza en esta carta del apóstol Pedro. Así que si usted ha estado déjeme ver, ¿con cuántos cultos los podemos pasar? Si estuvieron conectados a 5 cultos, los pasamos, Meñi. A 5 cultos de los 9 los pasamos. Los graduamos hoy. Ok, si usted ha estado en por lo menos 5 cultos de esto, de Profundiza, de Primera de Pedro, si ha estado por lo menos en 5, este es el 9º. Es uno más de la mitad. Usted tiene derecho a graduarse en esta noche. Así que puede escribirlo en el chat, que puede poner un sombrerito de estos, ¿cómo que se llaman los de graduación? Un birrete, lo puede escribir ahí, ¿verdad? Ponerle ahí el emoji, que ha estado en por lo menos 5 de los 9 cultos, y entonces pues, oficialmente está graduado de la primera carta del apóstol Pedro. Este estudio no tiene créditos, ¿verdad? Como el seminario, pero sí hemos adquirido bastantes conocimientos sobre esta carta, que como dijimos el primer día, y todos los pastores pues hemos estado mencionándolo en nuestras intervenciones, todo el equipo pastoral, pues es una carta pastoral de muchos principios espirituales y de muchos ejercicios prácticos. Y en esta noche pues no va a ser la excepción. Así que vamos entonces a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 5, vamos a leerlo, tenemos la palabra de oración y entonces comenzamos con el estudio. Dice así el verso 1 en adelante: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Verso 5, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos, sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Verso 8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él, verso 11, sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús presentamos tu poderosa palabra. Te damos gracias por el privilegio que nos has concedido durante estas pasadas semanas de poder enseñar esta carta preciosa del apóstol Pedro. En esta noche te queremos presentar de manera particular este estudio, Señor, para que podamos estar atentos con nuestras mentes abiertas, atentos, Señor, a lo que a través de esta carta tú tienes que decirnos, Señor. Te pido también, Señor, que una vez la podamos recibir esta palabra, recibir el estudio, Señor, podamos también ponerla por práctica en nuestra vida. No queremos ser oidores, Señor, más bien queremos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos entonces a entrar en el estudio versículo a versículo de lo que es esta carta. Quizás hoy nos pasamos un poquito de las 9 porque pues, les he dado estos anuncios en relación a nuestra reunión de la Junta de Gobierno anoche. Así que pues tomado un poquito más de tiempo. Bien, verso 1. Vamos a leerlo de nuevo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice Pedro, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Bien, esto es un llamado, o más bien el apóstol Pedro comienza esta carta, comienza este capítulo 5, haciéndole un llamado a los ancianos. Y no solamente es un llamado a ellos, sino que también es una exhortación. Cuando dice a los ancianos que están entre vosotros, entre los creyentes, entre el pueblo de Dios y todos aquellos que van a tener acceso a esta carta, todos aquellos que van a leer esta carta, decir, pues mira, ustedes ancianos, ustedes tienen una serie de responsabilidades especiales para con la grey. Ahora, la idea del anciano vino de la iglesia, vino hacia la iglesia por medio de la cultura judía. La palabra anciano, en su modo más simple, ¿verdad?, de poder decirlo, explicarlo, habla de madurez, habla también de sabiduría, que una persona, podemos decir, madura debe tener y debe tener estas características para ser cualificado para el liderazgo de esa iglesia. Y cuando lo hablamos en términos de lo que es la aplicación de la palabra anciano, pues entonces tenemos que entender que se trata más de sabiduría que de edad. Trata más de madurez que de edad. Y eso pues es más bien el término que explica la palabra anciano, ¿verdad? Y queriendo traerlo de la manera más simple que todos lo podamos entender. Cuando hablamos de los ancianos tenemos que entender también que la práctica era que cuando se plantaba una iglesia se dejaban ancianos a cargo de la iglesia que fungían como lo que conocemos hoy como pastores. Por ejemplo, nosotros tenemos a Pablo y a Bernabé, que ellos designaron ancianos una vez habían fundado la iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, verso 23, dice, refiriéndose a Pablo y a Bernabé, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Así que eso era parte de la costumbre. El modus operandi era, se plantaba una iglesia, ellos iban a continuar, pero a cargo de esa iglesia dejaban un anciano y ciertamente tenía una función de lo que conocemos hoy como pastor. Por supuesto también el anciano pues se desarrollaba de tal manera que pudiera ejercer ese oficio pastoral. Por ejemplo, Pablo le escribe en Primera de Timoteo, capítulo 5, 17, Pablo le escribe a Timoteo y dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y a enseñar. Así que ese oficio, ese trabajo del anciano se elevaba a un trabajo pastoral donde había unas funciones específicas, pero las principales eran predicar y enseñar. Bien, en ese primer capítulo también Pedro hace referencia a él mismo como anciano. Él dice: yo también anciano, básicamente pues dando pues cierto standing, ¿verdad? Yo soy anciano también, yo puedo hablar sobre el tema de los ancianos. Más adelante entonces él dice en ese versículo número 1: testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro lo que está diciendo aquí que él está apto para hablar sobre los padecimientos de Cristo porque él fue testigo de esos padecimientos de Cristo. Y no solamente eso, sino que también está apto para hablar sobre la gloria de Dios, porque también él fue testigo de eso. Cuando dice participante de la gloria que será revelada, también él fue testigo de eso. Podemos mencionar un par de momentos en el monte de la transfiguración, por ejemplo, podría ser uno. Por supuesto, la resurrección de Jesucristo como tal pudiera ser otro. Así que cuando él dice que soy también participante de la gloria que será revelada, era también porque él mismo había sido testigo de esa gloria que menciona que será revelada. Versos 2 y 3. Aquí pues entonces está dando una serie hay una expectativa de lo que estos ancianos deben de llevar a cabo. Y esto es lo que va a mencionar ahora. Dice versos 2 y 3: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bien, vamos a empezar con esa frase: apacentar la grey de Dios. Sin lugar a dudas, Pedro tiene que haber estado recordando en ese momento su experiencia final con Jesús, o podemos decir la gran comisión que Jesús le dio particularmente a él. En ese capítulo final de Juan, capítulo 21, versos del 15 al 17, que es un pasaje sumamente conocido por todos, es el momento en que Pedro es restaurado y que tiene esa conversación con Jesús. Y dice el texto en el verso 15 al 17 del capítulo 21 de Juan: cuando hubieron orado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16 de ese pasaje: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: pastorea mis ovejas. Verso 17: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Así que aquí se presenta la primera característica que debe tener un anciano pastor. Lo podemos dividir aquí
van a ser más, pero aquí podemos comenzar dividiéndolo en dos. El primero es el de alimentar las ovejas, y eso fue una de las cosas que Jesús les recalcó en este pasaje que acabamos de leer a Pedro. Y otro aspecto es el de atender las ovejas, lo cual significa nutrirlas, cuidarlas, guiarlas. Y eso es parte de la enseñanza que Jesús le dio a Pedro en ese momento de la restauración. Así que él está dando aquí de entrada, cuando dice apacentar la grey de Dios, básicamente lo que está transmitiendo Pedro a los ancianos pastores, por decirlo de esa manera, es lo mismo que Jesús le transmitió a él en ese momento de restauración. Y a eso es lo que se refiere cuando dice apacentar la grey. Así que tiene dos trabajos iniciales. Como les dije, vamos a mencionar más, pero inicialmente hay dos trabajos: de alimentar las ovejas, y el segundo es el de guiarlas, de nutrirlas y de cuidarlas. Ahora bien, hay una herramienta extremadamente importante cuando hablamos del pastor de la grey de Dios, y es que esa persona necesita tener un corazón como el corazón de Jesús. Un corazón de Jesús es aquel que está dispuesto a dar la vida por las ovejas, como habla Juan capítulo 10, versículos del 11 al 14. Un pastor que cuida las ovejas, un pastor que se preocupa genuinamente por las ovejas, y un pastor que está interesado por las ovejas. Para eso, pues, hay que tener el corazón que tiene Jesús. Y este es otro aspecto de apacentar la grey. Ahora, el apóstol Pedro continúa, mencionamos la frase no por fuerza, sino voluntariamente. Los pastores no deberían hacer el trabajo de pastor por fuerza, como si fueran forzados a hacerlo, como si fueran forzados a hacer algo que en realidad no quieren hacer, sino más bien ellos deben de servir a Dios y servir a su pueblo voluntariamente, desde ese corazón que les mencionaba, que ama las ovejas y que quiere servir. Hay una diferencia bien grande entre hacer las cosas porque las tiene que hacer y hacer las cosas voluntariamente. Y a eso es lo que se refiere esa porción del texto: no por fuerza, sino voluntariamente, porque eso es lo que realmente tú quieres hacer. Y eso solamente ocurre cuando una persona que tiene ese corazón que le hablaba, el corazón de Jesús. Hay un comentarista de apellido Meyer que dice lo siguiente en cuanto a este tema: ninguno de los soldados de Dios, refiriéndose a los pastores, él le llama soldados de Dios, son mercenarios y hombres presionados. Todos son voluntarios. Debemos de tener un corazón de pastor si vamos a hacer el trabajo de un pastor. De nuevo, esta es una cita del comentarista de apellido Meyer. El texto continúa diciendo ahí: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los pastores no deben hacer su trabajo por una ganancia deshonesta. Cuando decimos ganancia deshonesta, lo que estamos haciendo referir que su motivo no es el correcto para servir como pastores. Estamos hablando de su motivación, es una motivación incorrecta. Cuando decimos ganancia deshonesta, es que su motivación para servir como pastores no es la correcta. Al contrario, los pastores deben de servir, como dice el texto, con ánimo pronto, dispuestos a servir sin importar cuál sea la compensación financiera. Así que esto es lo que pone sobre relieve el apóstol Pedro aquí. ¿Cuál es tu motivación? ¿Tu motivación es financiera o tu motivación es la de servir? Y eso es lo que está planteando el apóstol Pedro aquí a aquellos que iban a leer la carta. Aquí él está dirigiendo, aquí de nuevo tenemos que mencionar que aquí le está dirigiendo la carta a los líderes de las iglesias que iban a recibir esta carta. A ver, esta porción final de la carta es como una ensaladita. Primero le va a hablar a los líderes, a los pastores, a los líderes, a los ancianos, y luego le va a hablar al resto de la congregación. El texto continúa diciendo: no
como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplo de la grey. Los pastores, de nuevo, no pueden hacer su trabajo con señorío, como que las ovejas le pertenecen. Las ovejas no le pertenecen a los pastores. Los pastores están cuidando esas ovejas, o esas ovejas están al cuidado de los pastores. Por lo tanto, los pastores deben de servir como ejemplos y no deben ser, podemos decir, dictadores. Los pastores están para servir a la grey y deben servir como un ejemplo a la grey. El hecho fundamental aquí es que los pastores son ejemplos de la grey. Ese es el punto aquí, y eso es si aunque tengan la intención de serlo o no. Una vez uno está en el oficio, como se dice en inglés, comes with the territory, viene con el territorio de ser pastor. Hay una expectativa de liderazgo, hay una expectativa de modelar, hay una expectativa de dar el ejemplo. Nosotros estamos hablando en clave de liderazgo ejemplificador. Es precisamente a esto lo que me refiero. Un pastor debe estar en esa línea, debe estar alineado con ese planteamiento de liderazgo ejemplificador. Esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pedro cuando dice ejemplo de la grey. Continúa diciendo el texto, los que están a vuestro cuidado. Esto es importante. Dios ha asignado diversas partes de su preciada posesión, siendo ella la iglesia, las ovejas, el rebaño, el cuerpo, como le decía el apóstol Pedro. Dios ha asignado esa parte que para Dios es importante para el cuidado pastoral. Y la idea es que Dios ha confiado esa responsabilidad de la parte espiritual del creyente a cada pastor o a cada anciano de la iglesia. Entonces eso es relativamente importante porque las ovejas no le pertenecen al pastor. El pastor las está cuidando a esas ovejas. La responsabilidad del pastor es cuidarlas. Verso 4. La recompensa a los líderes de la iglesia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, dice ahí el verso 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pedro les recuerda a los pastores de la iglesia que un día ellos van a tener que responder, que van a tener que dar cuentas, rendir cuentas. ¿A quién? A nada más y nada menos que al príncipe de los pastores. Él va a querer saber qué fue lo que los pastores hicieron con la grey que él les encargó que cuidaran. Y que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Esa rendición de cuentas nos va a tocar ese turno al bate delante del príncipe de los pastores. Es importante para los pastores entender y reconocer que ellos son los que guían las ovejas de Jesús. Las ovejas son de Jesús. Él es el pastor, Él es el obispo, como menciona la misma carta de Pedro, ya lo habíamos estudiado anteriormente, el capítulo 2, verso 25. Así que en este sentido, el pastor cristiano no trabaja para las ovejas, sino que trabaja para el príncipe de los pastores. Así que ese es otro dato relevante que el apóstol Pedro le está trayendo aquí a los líderes de la iglesia. Que entiendan eso, ustedes no trabajan para las ovejas, ustedes trabajan para el príncipe de los pastores. Así que eso es algo que él le está planteando a aquellos que van a leer esta carta o a escuchar cuando se lea esta carta. Termina diciendo, recibiréis la corona incorruptible, y por lo menos en ese texto, en ese versículo, recibiréis la corona incorruptible de gloria. A los pastores fieles se le promete esa corona incorruptible de gloria. Así que hay un premio, por decirlo de esa manera. Todos vamos a tener que rendir cuenta qué fue lo que hiciste con la grey que te encargué.
esa rendición de cuentas no va a ser a ovejas, va a ser al príncipe de los pastores. Y al final, si se hizo el trabajo que se esperaba, si el príncipe de los pastores recibe con agrado ese trabajo, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esa es la expectativa de todos nosotros que hemos aceptado el llamado de Dios de entrar en estas lides, que esto sea, que Dios nos ha puesto en el corazón este llamado que está latente, ese fuego que está ardiendo en nuestro ser, que nosotros podamos llevar a cabo dentro de nuestras habilidades y capacidades y los dones que Él mismo nos ha dado a cada uno de nosotros, que lo podamos hacer a nuestro mejor capacidad, que podamos seguir estas instrucciones que Él está dando aquí a los oyentes de esta carta, y entonces que cuando nos toque nuestro turno al bate de responder o de rendir cuenta, que el príncipe de los pastores pueda recibir eso con agrado y que podamos recibir esa corona incorruptible de gloria. Y esa es mi oración para todos los pastores. Bien, vamos entonces a los versículos del 5 al 7, los voy a leer agrupado. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Comienza diciendo ahí el texto, igualmente jóvenes. Pedro comienza con este tema de la humildad a los jóvenes, ciertamente, pero rápidamente se da cuenta que la realidad del caso es que esta verdad bíblica la aplica a todo el mundo por igual. Esta palabra de ser sumisos unos con otros, esta palabra cuando él dice revestidos de humildad, la realidad es que esto aplica a todo el mundo por igual. Quizás especialmente a los jóvenes, porque los jóvenes se creen que se lo saben todo, pero realmente es relevante a todos. Y los jóvenes pues, que están viendo, pues yo los amo en el Señor. Continúa diciendo el texto, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. ¿Qué significa humildad? La humildad es demostrado por medio de la sumisión. Repito, la humildad es demostrado por medio de la sumisión. Es la habilidad de guardar alegremente nuestra propia agenda para Dios, aun si la agenda de Dios o el plan de Dios es expresado por medio de otras personas. Todas las personas, esa es la realidad, todas las personas tienen su agenda propia. Pero cuando hablamos de humildad, si tú tienes la capacidad de entregar esa agenda tuya, tu agenda, la que sea, si tú tienes la capacidad de entregarla alegremente a Dios, para que entonces se cumpla la agenda de Dios o el plan de Dios en tu vida, aunque sea expresado por medio de otras personas, eso pues es un ejemplo de humildad. Y a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice revestidos de humildad. La palabra revestidos se traduce a una palabra que se refiere a un esclavo poniéndose un delantal antes de servir. Y por supuesto, cuando hablamos de servir, nuestro modelo perfecto es nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hizo ese acto grande de servicio al lavar los pies de sus discípulos, que lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 4. Qué ejemplo de humildad es el ejemplo que nos dejó nuestro propio Señor Jesucristo cuando le lavó los pies a los discípulos. Algunas marcas de humildad podemos mencionar que la voluntad de realizar los servicios más bajos y pequeños por amor a Jesús. Hay gente que siempre quiere lo más grande, pero ¿verdad? Necesitamos también una voluntad para que podamos hacer los trabajos más bajos, lo podemos decir entre comillas, porque todos los trabajos para mí son importantes, bajos y pequeños, porque lo que nosotros estamos haciendo es por amor
a Jesús. Otras marcas de humildad, estar consciente de que no podemos hacer nada apartados de Dios. Hay gente que se cree que son los titanes de la llanura, los Power Rangers espirituales. La realidad es que sin el Señor nada podemos hacer. Juan capítulo 15. Otras marcas de la humildad, la voluntad de ser ignorado por el hombre. Hay gente pues que sabe que necesita pues de alguna manera tener algún tipo de reconocimiento por el hombre. Humildad es lo contrario, es que te ignoren. Y pues la voluntad de ser ignorado y no reconocido, pues ahí hay una marca ahí de humildad. Otra marca de humildad es centrarse en otros en vez de centrarse en uno mismo, ¿verdad? Como si uno fuera la última Coca-Cola del desierto. La realidad es que hay otras personas alrededor de nosotros que son importantes también y que nosotros debemos de centrarnos también en ellas. Continúa diciendo el texto, porque Dios resiste a los soberbios, Dios se opone a los soberbios, Dios rechaza a los soberbios, Dios no tolera a los soberbios. Sin embargo, da gracia a los humildes. Bendito sea su nombre. La humildad es vital para nuestra relación con Dios. Si queremos caminar en la gracia de Dios, y cuando hablamos de la gracia de Dios, es ese favor inmerecido de parte de Él, debemos despojarnos de nuestro orgullo y ser humildes, no solo para Él, o sea, no solo para con Dios, sino también para todos los hombres por igual. La gracia y el orgullo, lo escribió en mi Facebook, son enemigos eternos. Se contraoponen. Sus lealtades son contrarias, son distintas. La lealtad de la gracia es distinta a la lealtad del orgullo. La lealtad de la gracia, su fuente está en Dios. La lealtad del orgullo, su fuente está en sí mismo. Por eso es que se oponen entre sí. Sus lealtades son opuestas. La gracia y el orgullo son enemigos eternos, per secula seculorum. Nunca van a poder machar, nunca van a poder parear. Siempre van a estar opuestos. El orgullo demanda que Dios me bendiga en base a lo que yo pienso que merezco. De nuevo, el orgullo demanda que Dios me bendiga en base a lo que yo pienso que me merezco. Por otro lado, la gracia solo tratará conmigo en base a lo que Dios es, y Dios es amor. No en base a algo en mí o algún mérito que yo tenga o algo por el estilo. De nuevo, la gracia está, la fuente es Dios. El orgullo, la fuente es uno mismo. Cuando hablamos del orgullo, sin lugar a duda, es uno de los pecados más que Dios detesta. El comentarista Meyer lo explica de esta manera. Dice, el orgullo es uno de los pecados más detestables. No obstante, encuentra alojamiento en las almas más serias, aunque hablamos de él con un nombre más ligero, como pasando de la mano, ¿verdad? Digo yo. Le llamamos independencia o confianza en sí mismo. Esa manera liviana, según este comentarista Meyer, la manera liviana de decir o de mencionar orgullo es confianza en sí mismo. Y pues eso lo escuchamos muchísimo, ¿sabes? En este tiempo en que nos ha tocado vivir. Confía en ti mismo, tú puedes. Y es una cuestión, pues, ahí se puede pasar gato por liebre, como dicen en el barrio Pileta del Ares. Y es una forma, como dice el comentarista Meyer, liviana de hablar sobre el orgullo. Charles Spurgeon, por otro lado, dice esto: si estás dispuesto a hacer nada, Dios hará algo en ti. Lo repito, si estás dispuesto a hacer nada, Dios hará algo en ti. Como diría el pastor Dani, let it sink. Let it sink, eso por ahora. Si estás dispuesto a hacer nada,
Dios hará algo por ti. El camino hacia la cima de la escalera es el empezar desde abajo. De hecho, en la iglesia de Dios, el camino para subir es bajar. Pero el que es ambicioso de estar en la cima, en poco tiempo se encontrará en el fondo. Ese es un pensamiento de Spurgeon, de Charles Spurgeon, que era conocido como el príncipe de los predicadores. El texto continúa diciendo: para que Él los exalte cuando fuera tiempo, debemos someternos siempre al plan de Dios. El plan de Dios es perfecto y siempre es lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Él sabe cuándo es el tiempo, y en ese tiempo Él sabe cuál es el tiempo perfecto, y en ese tiempo perfecto Él nos exaltará. Cuando fuera el tiempo nos exaltará. Aunque nosotros pensemos que ese no es el mejor momento. Porque ahí pues usualmente es donde lo dañamos. En términos de lo que es el tiempo de Dios. Una de las cosas que yo siempre he mencionado, que a veces es una de las cosas más difíciles de determinar cuál es el tiempo perfecto de Dios para algo en nuestra vida, especialmente si hemos recibido un llamado de parte de Dios. No es algo fácil. Hay que discernir, hay que meterse con Dios, hay que buscar su voluntad sobre todas las cosas, porque podemos pensar que cuando Él nos quiere exaltar, como dice el texto, para que Él exalte cuando fuera el tiempo, Él sabe cuándo es ese tiempo. Porque el plan de Dios siempre es perfecto. Nosotros somos los que metemos las manos y a veces lo dañamos. Por eso es que tenemos que dejar que Él sea el que nos muestre el camino, y que Él sea quien nos diga cuándo y cuándo no es el tiempo. Continúa el texto diciendo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La humildad verdadera se demuestra cuando tenemos la habilidad de echar nuestra ansiedad sobre Dios. Es una presunción orgullosa el llevar las cosas a nuestro propio modo y el tratar con cosas que Dios nos ha prometido que Él va a tratar. Nosotros en muchas ocasiones queremos hacer el trabajo de Dios, y eso denota una falta de humildad. Es como mencioné, una presunción orgullosa. Si Él nos ha prometido o nos ha dicho que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, pues entonces no debemos hacerlo a nuestro modo, sino resolver cualquier cosa que nos esté provocando esa ansiedad a nuestro modo, si Él nos ha dicho ya que la echemos sobre Él. A veces pues eso no lo podemos entender. Sentimos ansiedad, sentimos preocupación. Él ha dicho que lo echemos sobre Él, sin embargo lo queremos hacer todo a nuestro modo y terminamos pues en crisis. Si Él nos ha dicho que echemos sobre Él nuestra ansiedad, ¿por qué vamos entonces nosotros a querer hacerlo a nuestro modo? Pues eso, tenemos que bregar con eso. La realidad es que si nosotros hiciéramos caso a lo que dice Primera de Pedro 5:6 y verdaderamente nos humilláramos bajo la mano poderosa de Dios, tendríamos entonces muchas menos preocupaciones para echar sobre Él. O sea, hace sentido, ¿no? Si nosotros, de nuevo, hiciéramos caso a lo que Pedro nos dice en el verso 6 y verdaderamente nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, entonces tendríamos muchas menos preocupaciones o ansiedades para echar sobre Él. Porque pues ya lo que le estamos diciendo a Dios es que Él sea el que trate mis asuntos
que Él sea quien me guíe, que Él sea quien me gobierne y que cualquier preocupación, ansiedad que yo pueda estar sintiendo, no la voy a resolver a mi modo, sino que la voy a echar sobre Él, sobre la poderosa mano de Dios, que no es cualquier cosa. Imagínese que alguien va a tu casa a mover los muebles. Y esa persona que va a mover los muebles tiene una mochila sobre su hombro. Y esa mochila es una mochila grande y se ve que es una mochila que pesa. Y cuando esa persona que te está ayudando en los muebles y que tiene esa mochila pesada sobre sus hombros, comienza a mover los muebles, de pronto comienza a quejarse porque se le está haciendo difícil hacer el trabajo de mover los muebles. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Bueno, lo más probable es que tú le digas a esa persona, mira, ven acá, para que se te haga más fácil, ¿por qué tú no dejas esa mochila, te la bajas esa mochila y la pones por ahí en una esquina y entonces comienzas a mover los muebles? Pues de esa misma manera es que nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios cuando nosotros estamos sobrecargados con nuestras propias preocupaciones y con nuestras propias cargas. Eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros no entregamos nuestras cargas a Dios, cuando nosotros no echamos sobre Él nuestras cargas, es que estamos yendo delante de Dios con nuestras propias mochilas cargadas de situaciones. Y estamos yendo delante de Dios y no las estamos soltando. Y de esa manera queremos que Dios trabaje en nuestra vida. Y eso pues no es la manera en la cual Él nos está pidiendo que lo haga. Cuando nos dice, no, echa sobre mí tus cargas, es que te quite la mochila y se la entregue. Mire el sentido en el original que tiene el verbo echando. Echando en el original es una palabra bastante enérgica. Porque el texto no dice acuesta toda vuestra ansiedad sobre Él. Quizá, ahorita yo decía sobre la mochila, quítatela y ponla en cualquier esquina. La realidad es que la raíz de la palabra en griego no necesariamente está diciendo que de poner o de acostar. La palabra en el original realmente lo que implica es o tiene sobre sí más energía que poner o acostar. Y cuando digo más energía me refiero a expulsar o arrojar o empujar lejos de ti. Eso es lo que quiere decir en el original la palabra echando. Casi, ¿verdad? Y no lo quise poner ahí, pero en las notas, pero es tirar. ¿Sabes? Es tirar las cargas. ¡Fum! Me quité la mochila en el ejemplo y la solté. No fue que la puse en una esquina, como dije ahorita. Es que esa es la raíz de la palabra original en griego. Cuando dice echando, la palabra echando lo que está mostrando denota energía. No es acostar, no es poner, es tirar, es arrojar, es empujar, expulsar. Eso es, o sea, en otras palabras, sal de ellos, sal. Pero en las manos de Dios. O sea, no lleves tú esa carga, ponla en las manos de Dios. Ese trabajo de echar puede llegar a ser tan difícil que vamos a necesitar ambas manos. Una mano para, vamos a decir, la mano de la oración y otra mano, la mano de la fe. Con la mano de oración, nosotros le vamos a decir a Dios cuál es nuestra preocupación y le vamos a pedir a Dios por ayuda. Con la mano de la fe, nosotros vamos a creer que Dios lo puede hacer y que Él lo hará. Él tiene cuidado de vosotros. Dice, termina diciendo el texto, el Dios al cual nosotros le servimos, verdaderamente es un Dios que tiene cuidado de ti.
Yo no sé si usted puede decir amén a eso o lo puede escribir ahí en el chat. Yo lo voy a repetir. Si usted lo cree, puede escribir ahí amén o lo puede decir allá donde está. El Dios al cual nosotros le servimos verdaderamente es un Dios que cuida de ti, que cuida de mí. Gloria sea su nombre. Qué bueno que tenemos un Dios que cuida de cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Bien, seguimos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Comienza diciendo, vuestro adversario el diablo anda alrededor. Pablo nos exhorta a dos cosas. En primer lugar, nos exhorta a ser sobrios. Ser sobrio es tener la mente despejada. Y también nos exhorta a velar. Y esa es otra manera de decir, ustedes necesitan estar alerta. O sea, ustedes necesitan estar con la mente despejada y también necesitan estar alerta. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el diablo anda alrededor. Y ese anda alrededor tenemos que entenderlo de la siguiente manera. A pesar que el diablo es un ser finito, o sea, no puede estar en todas partes. El diablo no tiene atributos de omnipresente, no lo tiene. Sin embargo, pues él con su esfuerzo, que es continuo, con su energía, que no se le termina, con sus secuaces, que son múltiples, entonces esto le permite extender toda su influencia a través de todo el mundo en cada aspecto de la vida de todo el mundo. Así que así es que él se mueve. No es omnipresente, pero tiene secuaces. Como el león rugiente, dice el texto. Para el creyente, Satanás es un león. Para el creyente, esto es algo que tenemos que entender como creyentes. Sí, Satanás es presentado como un león, pero un león que Cristo venció en la cruz del Calvario. Tal vez es un león que ruge, pero la realidad es para el creyente que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Colosenses 2.15 es un versículo de referencia. No obstante, es un enemigo peligroso, porque el sonido de su rugir, sus mentiras, sus engaños, recuerde que él vino para matar, hurtar y destruir. Esa ha sido su función desde el saque hasta el día de hoy, y como le ha resultado siempre ese plan, pues lo ha mantenido igual. Pero esas mentiras, esos engaños son potentes, suficientes para devorar almas, sacarlas de carrera y robar cristianos, quitarle a cristianos su capacidad de poder servir al Señor. Por eso es que necesitamos estar sobrios y necesitamos estar alerta. Salmo 91.3 sugiere que Satanás puede venir en nuestra contra como un cazador de aves. Estas son diferentes instancias en que la Biblia presenta a Satanás. En el Salmo 91.3 dice que puede presentarse como un cazador de aves. El cazador de aves, ¿qué es? Es callado y reservado, nunca queriendo revelar su presencia. ¿Por qué? Bueno, porque se espantan. Así es el enemigo de las almas. Segunda de Corintios 11.14 nos presenta a Satanás como un ángel de luz, pareciendo glorioso, bueno y atractivo. De nuevo, para engañar. Otras veces, y aquí en Primera de Pedro 5 lo menciona como el león rugiente, ruidoso e intimidante. Así que la Biblia pues nos presenta diferentes maneras en que el Satanás se puede presentar. Hay algo aquí importante que no quiero pasar por alto.
es que necesitamos notar que el objetivo de Satanás cuando dice buscando, el texto dice buscando a quien devorar. Eso no lo podemos pasar por alto. Para ponerlo bien, quizá un poco gráfico o más gráfico, el enemigo no busca lamer o el enemigo no busca mordisquear a su presa. El texto dice que él la quiere devorar. Él nunca va a estar contento hasta que vea al creyente absolutamente devorado. Él lo quiere romper en pedazos. Él quiere quebrar sus huesos. Él quiere destruirlo por completo. Eso es lo que él quiere. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que el objetivo principal de Satanás es hacernos miserables. Eso no lo es. El objetivo principal de Satanás es devorarnos. Entonces, eso no tiene que poner a pensar. Cuando Pedro dice buscando a quien devorar, no es hacernos miserables, no es hacernos infelices, es literalmente devorarnos, es sacarnos de carrera por completo. A lo que Pedro dice, al cual resistís firmes en la fe. El secreto de la guerra espiritual es relativamente fácil, es resistir firmes. Es ser consistente, que es una de mis palabras favoritas. Resistir firme, ser consistente. A la medida en que estamos firmes, resistimos las mentiras, resistimos las amenazas, resistimos la intimidación que tiene el diablo de querer devorarnos, de querer rompernos en pedazos, de querer quebrarnos. Resistir firmes en la fe, ser consistentes en la fe. No sea como las olas del mar que vienen y que van. Resistir también viene de la palabra griega estar de pie y en contra. Y cuando lo traducimos, Pedro lo que nos está diciendo es que nosotros debemos de estar de pie y en contra de Satanás. Y Satanás va a huir como salió corriendo el día en que crucificaron a Jesús en la cruz del Calvario. Resistir. ¿Qué significa resistir? ¿O qué implica resistir? Orar más. Orar cada vez que tú sientas o que percibas que Él está activo cerca de ti. Prontamente Él se va a rendir porque se va a dar cuenta que sus tácticas lo que está haciendo es acercarte más a Cristo. Cuando, ¿cómo era que decía Luis Mario? Que zarandea, era la palabra que usaba Luis Mario. Luis Mario, un hermano de la iglesia de Arecibo que el pastor Rafael lo mencionó también en el devocional del domingo. Él ya está con el Señor, ¿verdad? Y utilizaba, ¿verdad? Me parece que utilizaba esa palabra cuando el diablo te está zarandeando. De alguna manera tú lo puedes sentir o percibir, es algo que está, ¿sabes? Puede estar presente y tú sentirlo. Pero si tú oras, el enemigo se va a dar cuenta que lo que está tratando de hacer, la jugada le está saliendo el tiro por la culata. Porque cuando tú oras, lo que tú estás haciendo es acercarte al Señor. Y acercarte al Señor, pues va a huir. Porque, ¿verdad? Él no puede estar donde está el Señor. Cuando a Cristo lo estaban crucificando en la cruz, pues dice Colosenses 2:15 que lo humilló públicamente. Así que cuando Él nos zarandee, nosotros oramos. Cuando nosotros oramos, nos acercamos a Cristo, el diablo huye. Esa es una manera de resistir. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A nosotros nos debe dar confianza que cuando nosotros oramos, allá en China están orando, en Alemania están orando,
en Israel están orando. Y lo que nos debe de hacer pensar es que esta guerra espiritual no estamos solos. No solamente somos los hermanos de Camuy que estamos orando, sino que hay hermanos en todas las partes del mundo que también están orando, que la guerra espiritual no solamente es de nosotros, sino que es una guerra espiritual en la cual nuestro equipo es un equipo súper grande, somos muchos. Y estamos peleando las mismas guerras y las mismas batallas, pero me conforta el saber que en otros países, en otros pueblos hay gente que pudieran estar orando en este mismo momento por Puerto Rico, como de la misma manera aquí en Puerto Rico nosotros pudiéramos estar orando por otros pueblos, por otras naciones. Ningún alma está peleando sola, cada una de las almas está apoyándose una de las otras, y eso en todo el resto del mundo. Versos 10 y 11. Recuerden que les dije que estamos un poco pasados de hora por los anuncios que les di al principio de las medidas nuevas que vamos a estar tomando comenzando en el mes de agosto. Si se sintonizó un poquito tarde, pues le invito a que vea este video una vez se postee desde el principio. 10 y 11, una oración para el fortalecimiento espiritual. Aquí viene entonces el apóstol Pedro como para cerrar, ora por la iglesia. Y él dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, el imperio de los siglos. Amén. Comienza diciendo ahí: mas el Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, fortalezca. Es una canción, hay una canción sobre eso bien bonita, de adoración. Pedro está consciente de que el sufrimiento y el peligro que los cristianos enfrentan no solo puede concluir, o lo pueden enfrentar con la oración. Entonces él le pide a Dios en esa oración que en la iglesia haga su trabajo de perfeccionar, de afirmar, de fortalecer y de establecer. La oración es poderosa, hermanos. Nosotros no podemos limitar a Dios, no podemos limitar el poder de Dios. Y la manera en la cual nosotros nos comunicamos con Dios es por medio de la oración. Y Pedro está escribiendo esta carta, ha escrito muchísimas cosas, llevamos 9 estudios, profundiza hablando de Primera de Pedro, de principios espirituales, de ejercicios espirituales, y ahora él, para cerrar, va a orarle a Dios, porque Dios es el que lo puede hacer, porque en Dios es que está el poder, y a Él es que nosotros tenemos que acudir por medio de la oración. Y Pedro entiende eso en este momento y está terminando la carta. Ha hablado 1000 cosas, muchas cosas ha hablado, pero él está pidiendo a Dios en este momento que perfeccione, que afirme, que fortalezca y que establezca en la iglesia su poder, y por eso es que ora. Estas cosas son la obra de Dios en nosotros y por medio de nosotros. Pedro personalmente sabía lo inútil que era enfrentar el sufrimiento, lo inútil que era el peligro que pudieran estar teniendo, persecución. Recuerde que lo dijimos en el primer estudio. Esta carta se hace por el peligro de la iglesia, por las persecuciones que estaban sufriendo en Asia, en este momento histórico en que se escribe la carta. Y Pedro sabe lo inútil que es enfrentar estos sufrimientos, estos peligros, estas persecuciones con las propias fuerzas de cada uno de ellos. Y por eso es la importancia que tenían de depender de Dios en todo momento. Después que hayas padecido un poco de tiempo, dice el texto, casi es como como si quisiéramos decirle a Pedro: en serio, después de todo esto que tú nos has dicho, ahora nos vas a decir después que hayáis padecido un poco de tiempo. A nadie le gusta escuchar eso, esa es la realidad, pero la realidad es que solo si somos llamados a su gloria eterna, nosotros deseamos que fuéramos llamados a su gloria eterna por medio de su plan sin sufrimiento. Pero Dios usa el sufrimiento. ¿Para qué? Para perfeccionar, para afirmar, para fortalecer y para establecernos. Nosotros quisiéramos que fuera sin sufrimiento, pero Dios lo usa.
de una manera especial para afirmarnos. Él nos llamó a su gloria eterna. ¿Qué significa eso? Es la gloria de un carácter purificado, es la gloria de una humanidad purificada, es la gloria de una victoria completa, es la gloria de ser honrado por un rey, es la gloria de reflejar la gloria de Dios, es la gloria de la presencia inmediata y constante de Dios, es la gloria de gozarnos en Dios mismo. A eso es lo que se refiere cuando Él menciona, llamó a su gloria eterna. Bien, vamos a entrar a la conclusión de la carta. Yo diría en la curva de los 400 metros finales. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. De Silvano he escrito. Bueno, de Silvano ya hemos mencionado, no sé si fue en esta misma carta o en la serie de los Hechos, que cuando dice Silvano, estamos creyendo que es Silas, que Silvano es el nombre de pila de Silas, que acompañó a Pablo en muchas instancias, incluyendo el momento en que fueron encarcelados en Filipo. Así que este Silvano es Silas, él que, ¿verdad?, estuvo con Pablo en muchas ocasiones. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está, y continúa diciendo el versículo. Básicamente, pero lo que hace aquí es que entonces resume su mensaje de toda la carta con una exhortación para entender que la verdadera gracia de Dios es en la que ellos están, en la cual estáis. La verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ustedes están viviendo, entonces, todo lo que he dicho, ustedes están viviendo en la verdadera gracia de Dios. Y eso pues es un amén también. El saber que estamos viviendo en la verdadera gracia de Dios es algo por lo cual tenemos que glorificarlo en todo momento. La iglesia que está en Babilonia os saludan. Probablemente pues sea literalmente la ciudad de Babilonia, la cual aún existía en los tiempos de Pedro, o tal vez también algunos estudiosos han dicho que lo que Pedro está hablando aquí es simbólico y que simboliza a Roma. Esa ciudad de Babilonia, también hay un lugar en Egipto que se llama Babilonia. En cualquier sentido, sea literal o figurado, pues es una iglesia que está mandándole saludos a otra iglesia, enviándole saludos a otra iglesia. Y Marcos, mi hijo, saludan. Este versículo conecta este es el versículo, uno de los versículos que conecta a Marcos con Pedro. Y este es el mismo Marcos que menciona Hechos 12:12, Hechos 12:25, Hechos 15:37-39. Siempre hemos mencionado que el Evangelio según San Marcos, que mucha de esa información del Evangelio según San Marcos fue provista por Pedro. Recuerde que Marcos no fue un discípulo de Jesús, pero Pedro sí lo fue. Y se entiende que el mayor recurso en la carta, en el Evangelio de Marcos, el mayor recurso fue el apóstol Pedro. Y ese versículo aquí lo atan, lo une. Saludad unos a otros con ósculo de amor, termina diciendo el texto. Pedro concluye con la orden de saludar y demostrar el amor de Dios los unos con los otros, y produce una bendición, o pronuncia una bendición de paz. Tanto el amor los unos a los otros como la paz son especialmente importantes para todos aquellos que están pasando por momentos de sufrimiento y momentos de persecución. De nuevo, este es el trasfondo de la carta de los que la iban a recibir. Así que hasta aquí entonces llegamos con el estudio de Primera de Pedro capítulo 5.
De nuevo, los que estuvieron, este es el 9º estudio, los que estuvieron en 5 de esos 9 estudios quedan oficialmente graduados. Así que puede ahí escribir en su chat manitas, aplausos, pueden poner, hay un emoji que es el birrete, puede poner el del puño ahí como que fuerte, el de oración, cualquiera de esos emoji. Si usted estuvo en por lo menos 5 de los 9 estudios, queda oficialmente graduado de la primera carta del apóstol Pedro. Bien, tenemos aquí unas oraciones que queremos hacer para cerrar el estudio. Queremos felicitar a nuestro hermano Eddie Arroyo, que cumplió años en el día de hoy. Lo voy a decir porque él lo posteó en sus redes sociales. Así que Eddie Arroyo, felicidades en tus 70. Lo digo porque él lo escribió, mucho respeto en su Facebook. Así que, Eddie, felicitaciones. Queremos orar por la salud de nuestra hermana Elizabeth Pagán. Queremos orar por la salud de ella. Y queremos orar también por la recuperación de Amarili López, quien es la hija de Awilda y a su vez hermana de Miriam, que fue operada del hombro derecho, así que queremos orar por ella también. Creemos en el poder de la oración, lo mencioné durante el estudio. Pedro creía en el poder de la oración, no quiso terminar la carta sin orar al Padre y pidiéndole pues que Dios afirmara las cosas que él había dicho en la carta. Así que vamos a orar en esta hora para terminar el servicio por estas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, continuamos ante tu divina presencia, reconociendo el poder que emana de la oración. La oración del justo puede lograr mucho, dice tu palabra en el libro de Santiago. Y nosotros creemos en ese poder de la oración. Y creemos también que tú nos diste provisión para la salud de nuestro cuerpo físico en la cruz del Calvario. Por lo tanto, presentamos a nuestra hermana Elizabeth y a nuestra hermana Amarilis López, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús, doquiera se encuentren, Señor, tú las visites y tú las toques, Señor. Que ellas puedan sentir el toque, tu poderoso toque, Señor. Y que comiencen, Padre Celestial, a recibir la restauración, la sanidad en su cuerpo, el alivio en su cuerpo. Eso que solamente tú puedes hacer de una manera instantánea, Señor. Te pido, Dios del cielo, que tú hagas la obra en cada una de estas vidas, Señor. Tú eres nuestro médico por excelencia y tú continúas siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que declaramos tu palabra sobre estas vidas, Señor. Creyendo, Señor, en esa provisión que nos diste en la cruz del Calvario. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Y en esta hora oramos por sanidad, por Elizabeth y por Amarili. Oramos por Eddie, Señor, gracias por su vida. Te pedimos, Padre Celestial, que tú los continúes bendiciendo, Señor. Mira las peticiones que hay en su corazón, mira los sueños que tiene, Señor. Te pido que de acuerdo a tu divina voluntad, Señor, que esas oraciones, Padre, que Él ha hecho, Señor, puedan ser contestadas para la gloria de tu nombre y de acuerdo a tu divina voluntad. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos estado durante las pasadas semanas estudiando Primera de Pedro. Gracias por, Señor, porque podemos aprender un poco más de tu palabra, el estilo único de Profundiza. Y te pido, Dios del cielo, que los hermanos hayan sido bendecidos a través de este estudio, Señor, y que sobre todas las cosas puedan atesorar las cosas aquí aprendidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Recuerden ver este video al principio. Los anuncios son referentes, muchos de ellos, a cosas que van a estar ocurriendo en el mes de agosto en nuestra iglesia en términos de lo que es nuestra guía y nuestros protocolos que hemos establecido para lo del COVID. Así que Dios los bendiga a todos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, que tengan buenas noches y que mañana se levanten con nuevas fuerzas como las del águila. Dios les bendiga. Bendiciones a todos.